Más impuestos, pero menos ingresos fiscales y menos libertad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Cuba tiene uno de los niveles impositivos más altos del planeta, haciendo presión sobre uno de los tejidos empresariales más endebles. Cuando a finales del 2022 la ministra de Finanzas y Precios presentó el presupuesto para el próximo año, usó el eufemismo avanzar en la disciplina tributaria para anunciar que el gobierno exprimirá más de los contribuyentes. Eliminación de la declaración simplificada de los cuentapropistas. Definir a la baja valores mínimos de ingresos para el cálculo tributario, suspensión de la exoneración de impuestos a las pymes, modificar la base imposible sobre ventas y servicios y actualizar al alza los valores referenciales de viviendas y vehículos. Son algunas de las medidas que están implementando para sacarle más dinero al pueblo, fundamentalmente a los emprendedores privados. Sin embargo, en términos fiscales, una cosa es la intención y otra el resultado. Efectivamente, el sector privado existente pagará más, pero a causa de estas medidas, el número total de empresas será inferior al que existiría si los impuestos fuesen más bajos. A menores impuestos, más proyectos se vuelven factibles. Y además la actividad económica se enlentece debido a que precios más altos retardan la circulación de los stocks, con lo que el efecto neto para el Estado será una recaudación muy inferior al potencial de la economía cubana. Puede parecer contradictorio que subiendo impuestos el Estado ingrese menos, pero cuando se entiende que los impuestos son el precio por trabajar en una jurisdicción dada y que a mayor precio menor demanda, entendemos que es normal que a más impuestos haya menos empresas queriendo pagarlos y que a partir de cierto nivel en el que ya está Cuba, un aumento impositivo no compensa la caída de la actividad económica, con lo que la recaudación fiscal disminuye totalmente. Dice mucho sobre la verdadera intención del castrismo, que el gobierno esté dedicándose a exprimir a las 6,000 y pocas pymes existentes y a los cuentapropistas que aún sobreviven, en vez de centrarse en promover el surgimiento de los 2 o 3 millones de pymes que se necesitan, lo que es algo bastante difícil en un mercado deprimido y con falta de financiación, que arrastra las taras mentales de 64 años de socialismo, que en vez de fomentar la producción con el aumento y la diversificación de números de empresas, lo que decidan sea eliminar el único estímulo fiscal que tenían las pymes, además de endurecer el tratamiento fiscal a los cuentapropistas. Y para colmo, obstaculicen la compra y venta de activos, autos y casas, precisamente ahora que sus precios se han desplomado. Desmonta toda retórica aperturista y prueba que el castrismo no quiere propiedad privada y solo admira aquella que le sea estrictamente necesaria o la que controle mediante trastaferros. En 2022, la agencia estatal encargada de cobrar impuestos, ONAT, terminó con cuentas por cobrar, evasión fiscal, superior a 1,000 millones de pesos. Pero, ¿cuántos miles de millones más habría cobrado si en vez de 6,000 pymes tratando de sobrevivir hubiese 1 millón de pequeñas empresas consolidadas? Aumentar la presión impositiva ya excesiva hace que el gobierno ingrese mucho menos, pues gran parte de la actividad económica se hará ilegalmente y, además, muchos proyectos empresariales que podrían ser viables en un ambiente razonable no podrán concretarse bajo esta voracidad fiscal. No es mera opinión lo que Cuba tiene uno de los niveles impositivos más altos del planeta, haciendo presión sobre uno de los tejidos empresariales más endebles, por baja cantidad y calidad empresarial. Es dato objetivo fácilmente contrastable. Todo esto el castrismo lo sabe. Así que la pregunta es, ¿por qué estando en sus manos suavizar la carga fiscal para que aumente el número de empresas y se acelere la actividad económica, algo que mejoraría mucho sus propios ingresos fiscales, no lo hace? No lo hace porque obviamente la prioridad no es ingresar más para financiar gastos sociales. Como cínicamente argumentan, la política fiscal del castrismo no está concebida para apoyar el desarrollo, sino para entorpecerlo. ¿Por esta razón se entiende que Cuba no pueda tener elecciones? Ningún país elegiría un gobierno que sádicamente lo mantiene en la miseria para salvaguardar su poder político. ¿Sabe el castrismo que se afloja la bota que presiona la garganta del pueblo, asfixiándolo, y este respira con más libertad y ganas y fuerza? Lo primero que hará será quitarse de encima al castrismo mismo.
principal culpable de la ruina de un país, tanto por su incapacidad económica como por su necesidad de mantener vivo el diferendo con Estados Unidos. Muerto el perro, se acabó la rabia. Disculpen los perros por la comparación. Entre otras noticias, se acabaron los guapos en yateras. El monopolio de la fallida Gaesa, atiborrada de tecnócratas y relativistas morales que juegan al capitalismo con dinero y propiedades de Cuba, ha provocado un mayor subdesarrollo, dependencia de Estados Unidos y la solidaria migración e injusticia social. La suspensión de pagos del sector turístico confirma la gravedad de la crisis sistemática del comunismo de compadres y acaba con el mito de los guardias como buenos gestores. Pero la causa del actual desastre está en el desequilibrio provocado por Raúl Castro y la cobardía de Miguel Díaz para acometer la urgente desmilitarización de la economía cubana. Pero obviamente Díaz-Canel sigue sin enterarse y salta de una frivolidad a otra, cual Peter Pan del Añico López y el Colegio Nacional de Defensa. Los empresarios con botas son profundamente insolidarios con el pueblo cubano, el que dicen defender, pero siguieron construyendo hoteles de lujo a ritmo de contingente, mientras cientos de ciudadanos morían asfixiados por falta de oxígeno en los hospitales durante la pandemia del coronavirus. Aunque cuando se trata de operaciones de lavado de dinero en activos inmobiliarios de lujo, como sugieren los analistas económicos, todo inversionista apuesta por recuperar su inversión más el dividendo pactado, y no siempre se cumple la regla capitalista que donde más riesgo hay se obtienen mayores ganancias. Elegir siempre resulta angustioso. Ahí nace o muere la libertad. Pero ¿quién defiende a los cubanos de la casta verde oliva y en Guayaberada? La lealtad y agradecimiento a Raúl Castro no pueden seguir sirviendo de excusas a Díaz-Canel para incumplir su obligación de gobernar y servir a los cubanos, a los que prometió socialismo próspero y acabó lapidándolos, ordenando una guerra civil y empobreciéndolos. Supuestamente se dibujó un futuro diferente para Cuba. Era un reto respondido por la dictadura más vieja del occidente, con palos y cárcel, pero que no resolvió el conflicto y la nación está ahora peor que antes. La apaleada y perseguida oposición no debe entrar al juego de la importación de modelos ajenos como China, Rusia, Vietnam. Si en 1989 Fidel Castro rechazó la perestroika y glasnost porque su revolución no debía nada al ejército rojo, igual razonamiento vale para las maniobras extranjerizantes de uno y otros. China, Rusia y Vietnam son modelos dictatoriales que pactaron con el decadente occidente ser mercados emergentes y mano de obra barata, a cambio de seguir bajo botas comunistas. Si algunos ilusos apuestan por renunciar a la democracia a cambio de llenar bodegas, iluminar la isla y llenarla de carros cómicos, solo conseguirán perpetuar el injusto modelo de la casta verde oliva y en Guayaberada rica y la mayoría empobrecida. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarías mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad de Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.